Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes, es considerada una de las obras más influyentes y trascendentales de la literatura universal. Publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615, esta novela ha sido objeto de múltiples análisis por su riqueza temática, sus innovaciones narrativas y la profunda reflexión sobre la naturaleza humana que encierra. La obra cuenta la historia de Alonso Quijano, un hidalgo de unos 50 años que, tras obsesionarse con los libros de caballería, pierde la razón y decide convertirse en caballero andante bajo el nombre de Don Quijote de la Mancha. Con su fiel escudero Sancho Panza, recorre los campos de España viviendo aventuras que oscilan entre la comedia y la tragedia, entre la fantasía y la cruda realidad. La novela comienza en un pequeño pueblo de La Mancha, donde Alonso Quijano, un hombre de espíritu noble, se sumerge en la lectura de novelas de caballería hasta el punto de confundir la fantasía con la realidad. Quijano decide seguir los pasos de los caballeros andantes de antaño, aquellos que salían en busca de aventuras para defender a los oprimidos y restaurar el orden y la justicia. Al adoptar el nombre de Don Quijote, se arma con una vieja y destartalada armadura, monta su caballo, un viejo rocín al que llama Rocinante, y sale al mundo en busca de aventuras. En este primer viaje, Don Quijote está solo, aún sin su escudero Sancho Panza. Su primera misión es encontrar una dama a quien dedicar sus hazañas, siguiendo el código caballeresco que ha aprendido de los libros. Escoge a una campesina de su pueblo, Aldonza Lorenzo, a quien nombra Dulcinea del Toboso, idealizándola como una dama de gran belleza y nobleza, aunque ella ni siquiera tiene conocimiento de su nuevo papel. Esta invención marca una de las principales características del personaje de Don Quijote, la tendencia a idealizar la realidad, reinterpretándola a través del prisma de los libros de caballería. Uno de los primeros incidentes de la novela revela la naturaleza trágica y cómica de las aventuras de Don Quijote. Mientras viaja por el campo, encuentra a un joven pastor que está siendo azotado por su amo. Don Quijote, creyendo que está en una situación similar a las que ha leído en sus novelas, interviene para liberar al muchacho y obligar al amo a prometer un mejor trato. Sin embargo, apenas se va Don Quijote, el amo castiga al joven aún más severamente. Este episodio introduce uno de los temas recurrentes de la novela, la brecha entre las intenciones heroicas de Don Quijote y la cruel realidad que a menudo resulta en consecuencias trágicas. Tras su regreso a casa, Don Quijote se prepara para su segundo viaje, en esta ocasión con la compañía de Sancho Panza, un labrador vecino que, movido por la promesa de que algún día gobernará una ínsula, una pequeña isla o territorio, decide seguir a su amo en sus aventuras. Sancho Panza es uno de los personajes más memorables de la literatura, y su relación con Don Quijote crea una dinámica fascinante. Mientras que Don Quijote representa el idealismo extremo, Sancho es la voz de la razón y el sentido común. Sin embargo, a lo largo de la novela, Sancho también comienza a creer, en cierta medida, en las fantasías de su amo, lo que subraya la influencia mutua entre ambos personajes. Uno de los episodios más icónicos de la novela ocurre en este segundo viaje, cuando Don Quijote y Sancho encuentran un grupo de molinos de viento en el campo. Don Quijote, creyendo que se trata de gigantes malvados, se lanza al ataque, resultando en una cómica derrota cuando uno de los molinos lo derriba. Este episodio se ha convertido en un símbolo universal de la lucha del idealismo frente a la realidad, y es una de las escenas más conocidas de toda la literatura. A lo largo de sus aventuras, Don Quijote sigue enfrentándose a una realidad que no corresponde con sus fantasías caballerescas. En una ocasión, confunde una venta, una posada, con un castillo y trata a los humildes mesoneros como si fueran nobles. En otro momento, ve un ejército donde en realidad hay un rebaño de ovejas, y en una acción impulsiva, ataca al rebaño. Estos incidentes no solo generan humor, sino que también invitan a reflexionar sobre los límites entre la locura y la cordura, entre la fantasía y la realidad, uno de los temas centrales de la obra de Cervantes. Sancho Panza, a pesar de su sencillez, se convierte en un personaje clave en la narrativa, y su evolución es notable. Al principio, Sancho acompaña a Don Quijote principalmente por el interés en la recompensa prometida, pero con el tiempo se encariña con su amo y comienza a respetar sus valores, aunque sigue siendo el ancla a la realidad que Don Quijote necesita. Sus diálogos están llenos de refranes populares, y su pragmatismo contrasta con la exaltada imaginación de Don Quijote, lo que crea una relación cómica pero también profundamente humana. En uno de los episodios más complejos y simbólicos, Sancho es nombrado gobernador de la ínsula Barataria, una supuesta isla que en realidad no es más que una burla preparada por los duques, dos nobles que, conociendo la fama de Don Quijote, deciden jugarle una serie de bromas crueles. Sancho, sorprendentemente, gobierna con justicia y sentido común, demostrando que, aunque es un hombre simple, tiene una sabiduría innata que lo convierte en un buen líder. Sin embargo,
Agotado por las responsabilidades del gobierno y los engaños de los duques, Sancho finalmente renuncia a su cargo y regresa con Don Quijote. La relación de Don Quijote con los demás personajes es otro aspecto fascinante de la novela. Algunos personajes se compadecen de su locura, mientras que otros se aprovechan de ella para divertirse a su costa. Los duques, por ejemplo, disfrutan burlándose de Don Quijote y Sancho, creando elaboradas farsas para engañarlos. Sin embargo, hay momentos en los que la nobleza de Don Quijote impresiona a los personajes con los que se encuentra. A pesar de su locura, hay algo en su idealismo que toca a las personas, haciéndoles reflexionar sobre sus propias vidas y valores. En la segunda parte del libro, Cervantes introduce una nueva capa de complejidad a la narrativa. En esta sección, los personajes dentro del libro han leído la primera parte de la novela, que ya se ha hecho famosa. Este juego metatextual en el que los personajes son conscientes de las hazañas de Don Quijote añade un nivel de ironía a la historia. Don Quijote es, de alguna manera, un prisionero de su propia fama, y los nuevos personajes lo tratan de manera diferente, sabiendo ya de su locura y sus aventuras. A medida que avanza la historia, la salud de Don Quijote empieza a deteriorarse, y sus aventuras toman un tono más melancólico. Uno de los episodios más importantes es su encuentro con el Caballero de la Blanca Luna, quien lo derrota en combate y le obliga a prometer que regresará a casa y abandonará sus hazañas caballerescas. Este encuentro es un punto de inflexión en la novela, ya que marca el inicio del declive final de Don Quijote. Cuando Don Quijote regresa a su aldea, su espíritu está roto. Finalmente, recupera la cordura, renuncia a su vida de caballero andante y reconoce que todo fue una ilusión. En sus últimas palabras, Don Quijote se despide de su fantasía, renunciando a su identidad de caballero y volviendo a ser Alonso Quijano. Pide perdón por sus errores y se enfrenta a la realidad con una resignación triste pero digna. La muerte de Don Quijote es el desenlace de una de las historias más conmovedoras y profundas de la literatura. Aunque su vida estuvo marcada por la locura, su búsqueda incansable de la justicia y su idealismo inquebrantable lo convierten en un personaje trágico pero admirable. Su muerte simboliza el fin de una era de ideales caballerescos, y su retorno a la cordura refleja la aceptación de una realidad que, aunque dura, no deja de ser inevitable. Don Quijote de la Mancha es una obra rica en significados. Además de ser una parodia de las novelas de caballería, es una profunda reflexión sobre la naturaleza de los sueños, la realidad y la locura. La lucha de Don Quijote por imponer su visión idealista del mundo, incluso en contra de las evidencias, lo convierte en un personaje que resuena a lo largo de los siglos. Su historia nos invita a cuestionar qué es la locura y qué es la cordura, y nos recuerda que, a pesar de los obstáculos, nunca debemos dejar de soñar. Si te ha gustado este análisis profundo de Don Quijote de la Mancha y quieres conocer más sobre grandes clásicos de la literatura, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario con tu opinión y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje literario.